pequeñitas. Porque si no obedecemos lo pequeñito, ¿cómo nos podrá poner Dios en lo mucho? Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo quieres que Dios te dé en lo mucho? ¿Ok? Y entonces el río representa lo que Dios quiere hacer en tu vida. El cambio en tu carácter, el cambio en tu manera de pensar. Hay quienes batallamos con pensamientos, hay quienes batallamos con emociones, hay quienes batallamos con inconstancia, hay quienes batallamos a lo mejor con alguna adicción, hay quien batalla con pecados, hay quien batalla con culturas y patrones de vida que son repetidos constantemente, constantemente y constantemente. Esa es una evidencia de que tú sabes que ese río sana, pero tú estás afuera del río. Más adelante dice: todo lo que nadare por este río será sanado, todo lo que pasare por este río será transformado. El problema no es que el río de Dios no te sane, no te libere, no te restaure. El problema es que muchas veces queremos que Dios haga algo con nosotros estando fuera del río. Dios no va a hacer contigo nada de lo que ha dicho que puede hacer si estás fuera del río. Un ejemplo tan sencillo como cuando oramos por enfermos, les decimos: vengan al frente para orar por ustedes, ¿sí? Hay momentos donde la unción nos lleva donde está el enfermo, nos revela a Dios el nombre de la enfermedad y del espíritu que la está ocasionando, la sintomatología. Tú vas, te acercas, oras y Dios lo hace de una manera increíble. Pero hay otras veces donde Dios te dice: ven tú. Hay llamados, los llamados al altar son una decisión de quererme meter al río. Entonces si tú quieres que Dios haga algo, necesitas meterte al río. Y el primer nivel, ¿cuál era? A los tobillos. Bueno, el segundo nivel, ¿verdad? Y luego dice, versículo 4: me dio otros 1000, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ahora, el agua en los tobillos, tú todavía te puedes salir. Y mucho de ti está seco. ¿Qué representa el agua a los tobillos? Personas que están comenzando a caminar con Dios, pero que aún Dios no les llena por completo. Personas que dieron un paso al frente, recibieron a Jesús, sintieron el agua en sus tobillos y fue suficiente. A veces decimos: Señor, está muy bien el agua en los tobillos, pero no quiero sentir esto en todo mi cuerpo. Es como quien dice: Señor, ya te entregué mis pecados, pero mis finanzas las quiero controlar yo. Señor, ya me siento libre de la culpa por el pecado, pero no quiero hacer cambios en mi matrimonio. Señor, ya creo en ti y leo tu palabra, pero quiero seguir siendo la misma persona irresponsable en todas las demás áreas de mi vida. Agua a los tobillos. ¿Hay algo de ti que está? Ya, además hay gente, ya que me sane Dios, pero yo quiero seguir manejando mi vida. ¿Sí? Una vez una persona me dijo: yo quiero que Dios me sane de la rodilla para seguir bailando, ¿no? Báilale a Dios, pues, ¿sí? Baila con tu esposo, pero no para ir a los bailongos, ¿sí? Es como quien: Señor, sáname del azúcar para seguir tomando Coca-Cola. Estás con el agua a los tobillos. Luego a las rodillas. A las rodillas ya es alguien, escucha bien, que se afirmó. Ahora, el que está en los tobillos, así como están los tobillos, está a un paso de salirse. Ten cuidado de no estar a los tobillos. Que estás, pero que en cualquier momento una inmadurez, un pecado, una tentación, un capricho, un berrinche te saca del agua. El que está a las rodillas, pues ya tiene un poquito de menos movilidad y ya está más rodeado de agua. Este es aquel que ya probó el agua a los tobillos, que está a las rodillas y sabe que hay más. Diga conmigo: hay más. Sabe que puede ir más, ¿sí? Pero no quiere ir rápido, quiere ir despacio. Entonces, estar con el agua a las rodillas habla de alguien que está creciendo en su fe. Habla de alguien, no sé si usted se ha metido a un chapoteadero donde le llega el agua a las rodillas, ¿sí? Y como que ya dice uno: bueno, ya estoy aquí,
pues ya en cualquier momento, ¿qué va a pasar? Me voy a meter, ¿sí? El agua a las rodillas habla de gente que se ha metido con Dios y Dios ya la ha convencido para entender que el río y el agua es su lugar. Y después dice el profeta, sigue teniendo la visión y dice aquí, versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los hombros. Ahora, tú tienes más del río de Dios entre más te metes. ¿Estamos de acuerdo? Tu compromiso con Dios es mayor entre más relación tienes con Él. Y cuando está en el agua a los hombros, sabes que ya no puedes salirte del río, ¿sí? Sabes que ya no hay paso atrás. Es decir, el que tiene el agua a los hombros o a los lomos es aquel que ya determinó que es en ese mover, que es en ese río donde quiere estar. Y que hay un llamado a ir a lo profundo. Versículo 6 dice, ahí mismo en el 5, midió otros 1000 y era un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es decir, hay estos que nadan son los que quieren ir a lo profundo. ¿Por qué nadas? Porque hay profundidades. Es decir, el río ya te excedió a ti, ¿sí? El río ya te excedió a ti. Los que somos altos no tenemos problemas si nadamos o no en una alberca, ¿verdad? Porque pues dices toco, ¿sí? Pero no nos metemos al mar. Si tú no sabes nadar, ni te metes al mar, porque en el mar la vida es más peligrosa. Tú puedes avanzar y de repente hay unas playas donde avanzas y ¡pum! Hay pozos y te fuiste, te ahogaste. Y si no sabes nadar, pues te puedes morir, ¿sí? Ahora, lo profundo, escucha bien, lo profundo es ir a un nivel de mayor entrega en Dios. Es ir a un nivel de mayor consagración en Dios, ¿sí? Ahora, hay un peligro, escucha bien. Primero quiero hablarte del peligro de la falta de profundidad en tu vida. El profeta dice, Dios me metió a lo más profundo porque ahí puedo nadar, ahí puedo estar, ahí es donde Dios me va a dar todo lo que yo puedo hacer para Él. Ahí es donde Dios va a levantar en mi vida su reino, va a establecer su presencia. Ahora hay un peligro de la falta de profundidad que está en Mateo capítulo 13 verso 5. Dice Mateo 13:5, habla de la parábola del buen sembrador. Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, ¿sí? Versículo 6, ahí mismo seguimos leyendo. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz entonces habla de una semilla que es la palabra que es sembrada, brota pronto, es decir, la persona recibe la palabra con gozo. Ay, qué padre está esto de la iglesia, qué padre está esto del Señor, pero no echa raíces. Salido el sol, ¿qué pasa? Se quemó. ¿Cuál es la consecuencia de no estar en lo profundo? Que no hay raíces en tu vida, que no estás arraigado a nada y que cualquier cosa te va a desarraigar y lo peor, te va a secar. Entonces, ¿por qué a veces vemos que trajimos una persona al Señor o conocimos a alguien que entró con gozo en la carrera de la fe, pero de repente alguien le dijo algo en la iglesia, alguien le hizo algo por accidente, a propósito, o tuvo algún problema de salud, tuvo alguna situación financiera y entonces pum, ya no volvió porque dijo es que yo me metí con Dios y Dios me falló. ¿Cuál fue la consecuencia? No tenía raíz porque no estaba metido en lo profundo, y por no estar en lo profundo, aquello cuando sale el sol habla de las pruebas, habla de la persecución, se quemó y se secó.
Entonces tú puedes ser una persona que se esté congregando, pero por dentro esté seca, porque no tienes raíces, no estás yendo a lo profundo. Y aquello que Dios quiere sembrar en tu vida nunca va a dar fruto. ¿Por qué? Porque no tienes una raíz profunda. Dice el versículo 20 en Mateo 13, mire lo que dice: el que fue sembrado en pedregales es el mismo. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Voltea con el que está a tu lado y dile: tú tienes que ser como el Duracell, un cristiano energizer, que no se te acabe la pila. ¿Es de corta qué? Duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nota, tropieza. Nos habla de malas decisiones. Nos habla de que es responsabilidad de la persona que tropieza, tropezar o no tropezar, porque la responsabilidad principal era hacer profundidad en su vida para que pudiera la palabra, la semilla, dar fruto. ¿Me están siguiendo? Díganme amén. Te quiero hablar entonces de 4 profundidades, 5, en las que Dios nos quiere meter. La primera, quiero que me acompañes a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 8. Está Jesús contando una parábola de una higuera que es estéril y que la están trabajando, y 3 años ha venido el cosechador a buscar fruto y no lo halla. Y entonces en el versículo 8, el versículo 7 dice: la quiere cortar porque lo que no da fruto inutiliza la tierra. Es decir, que si usted no da fruto, usted puede ser un problema para alguien que sí quiere dar fruto. ¿Cómo se llama eso? Mal testimonio. Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Dile al que está a tu lado: tienes un año. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Hasta que yo ¿qué? Cabe. Hasta que yo haga algo profundo, algo más. Usted me tiene que responder con esta frase: algo más profundo. Entonces la higuera no da fruto y la viña no da fruto, y le dice el labrador: deja que yo cabe algo alrededor de ella y la abone, y ya si no da fruto la cortas. Pero escucha bien, la primera profundidad a la que Dios te quiere llevar es a un fruto del espíritu más profundo, a un carácter más arraigado en Dios, a una madurez más centrada en Cristo. El fruto de que yo me metí con el Espíritu Santo no solo son manifestaciones externas, sino que lo que va a perdurar es que yo mantengo una madurez en mi vida espiritual, en mi vida emocional y en mi vida relacional. Porque puedo ser muy ministrado, pero ser un inmaduro o un carnal. ¿Cuál es el carnal? El que se guía por las emociones, el que se guía por lo que siente y no por lo que es, el que se guía por lo que piensa y no lo que cree. Hay muchos que se guían por lo que piensan. Es que yo pienso que esto es así. No. La Biblia te dice cómo tienes que pensar y qué es lo que tienes que creer. El problema, amados, es que si no nos metemos a profundidad con Dios, no vamos a poder crecer y madurar en carácter. Algo que leíamos en la escuela dominical es: el resto de cómo terminan nuestras vidas nos va a revelar qué fue lo que realmente creímos. Como termine tu vida va a revelar qué fue lo que creíste. Lo que construiste en tu vida va a revelar lo que creíste. Por lo tanto, necesitamos arraigarnos cada vez más en Dios y en su palabra para dar un fruto de madurez.
Qué peligro es cuando no hay gente madura desarrollando las tareas del reino de Dios. Y mira que aquí Jesús nos dice que Dios es bien misericordioso. Y nos dice un año más. ¿Sabes de qué nos habla ese año? Escucha bien. Un proceso. ¿Quieres que Dios te dé una oportunidad? ¿Quién quiere una oportunidad más de Dios? Entonces te va a meter a un proceso donde te tiene que quebrantar, te tiene que humillar, te tiene que procesar, te tiene que transformar, te tiene que anular. Yo quiero darte una palabra de parte del Señor. Algunos están entrando a un proceso. Ten cuidado que no sea el último proceso antes de que te corte. Porque Él quiere que madures, quiere que des fruto, ¿sí? Hace muchos años yo fui a Michoacán a un sembradío de fresas. Y un amigo nos llevó allá, a mi papá y a mí, y había unas fresas así, parecían manzanas. Unas fresas increíbles. Y creo yo que es el fruto más hermoso que he visto. Y nos dice, tomen una, y agarramos una, y tú la probabas, esa fresa dulce. Y dice, este es el mejor fruto. Y preguntamos, ¿y por qué esto no se va al Walmart? No, dice, al Walmart enviamos lo que tiramos. Estas se van a Estados Unidos, estas se van a Europa, y allá esto vale un dineral. ¿Sabes por qué? Porque el mejor fruto siempre está donde más se le aprecia. Lo que Dios quiere apreciar de ti y de mí es nuestro carácter, nuestro fruto. Pero necesitamos ir más profundo. Por mí han orado gente increíble de Dios. ¿Les presumo? Mi pastor ha orado por mí. Para mí la persona que más debe preocuparme, que me bendiga. El hermano Roberto Evans ha orado por mí. Kevin Grimm ha orado por mí. Pero otros hombres como Cash Luna, Claudio Freyson, Randy Clark oró por nosotros ahora. Estábamos terminando así con Randy Clark, salimos y nos aparece Heidi Becker aquí y otra vez nos ministra ahí. Gente del Espíritu, ¿sí? Pero sabes, a mi esposa no le importa cuántos han orado por mí. A mi esposa le importa que yo sea un esposo y un padre y un siervo de Dios maduro. Ella me puede decir, muy bien por todas las ministraciones y tus viajes a Cuba. Pero aquí, como mamá, como esposa y yo requiero esto. Muy bien por todas las ministraciones que recibimos. Que todo eso nos ayude a ser como Cristo. Amén. Segundo nivel de profundidad. Ay, híjoles. Marcos 1:4. No es segundo nivel, es segunda área. Porque todo esto tenemos que estar profundo, profundo, hasta lo más profundo. Porque o te metes a la profundidad de Dios o te metes al pozo de la desesperación. Los dos son lugares profundos. Creo yo que quien está en el pozo de la desesperación es porque no está en el pozo del Espíritu. Marcos 1:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Perdón, sí, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. Lo segundo, escucha bien, es un arrepentimiento más profundo. Vamos a regresar a la cinta. Ya la regresamos. Juan capítulo 1 verso 4. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lo segundo es un arrepentimiento no superficial, un cambio radical. Ahora, cuando Juan estaba bautizando, ven Juan,
Él es Juan, pero yo voy a ser Juan el Bautista. Entonces este venía y dice, yo ya quiero ser diferente. Entonces, ¿qué hacía? Pon un pie hacia adelante, tus manos en la nariz. Entonces Juan lo bautizaba. Aquí había agua. ¿En dónde estaba él? En lo profundo. Y después lo sacaba. ¿Sí? Gracias. El bautismo en agua es un llamado a la profundidad. Y cuando bautizamos a las personas, ¿no? Las bajamos, las bautizamos, ¿verdad? Y algunos quisiéramos dejarlos un par de minutos ahí. ¿Ya te arrepentiste, miserable? Y luego ¿qué hacemos? Lo sacamos. Pero la persona que se sumergía en el Jordán era una persona que le estaba diciendo a Dios, yo quiero ir a un arrepentimiento más profundo en mi vida. Ahora, las personas que venían a Juan, dice la palabra que Juan no salía a evangelizar, venían a él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los empujaba a un arrepentimiento. Y aquí está diciendo la Escritura que Juan estaba predicando en el desierto y bautizaba, un bautismo de arrepentimiento. Y Juan les decía, el que roba ya no robe más, el que adultera no adultere más, el que miente no mienta más, hagan frutos dignos. Es decir, que un arrepentimiento profundo es lo que la Biblia me dice que es el mensaje de Juan. Juan decía, todo valle será alzado. ¿Qué significa eso? Que todo aquello que Dios ha depositado en ti tiene que alzarse. Tu justicia, tu rectitud, tu integridad. Cuando hay un arrepentimiento genuino, tienes un deseo genuino de exaltar los valores de Cristo en tu vida, de exaltar la santidad, de exaltar la pureza, de exaltar la integridad, de exaltar la vida honesta, justa y recta, de la vida piadosa delante de Dios. Hay un deseo en tu corazón cuando hay un arrepentimiento sincero, no solamente de dejar el pecado, sino de correr hacia lo que es Jesús. El que se ha arrepentido no solamente no quiere volver a pecar, sino que anhela ser como Jesús. Esa es la evidencia de que te has arrepentido. Que no quieres contristar al Espíritu Santo. Que no quieres que en tu vida haya un espacio así para que Satanás te llene de culpa y de juicio. Todo valle es alzado. Pero también dice la Escritura que cuando Juan predicaba esto, decía, todo monte sea ¿qué? Allanado, derribado. Tiene una connotación histórica esto. Los montes eran lugares de idolatría. Quiere decir que el arrepentimiento verdadero es cuando tú quitas tus ídolos. Todo aquello a lo que le dedicas tiempo, corazón y dinero, eso es un ídolo. Y eso, escucha bien, cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios te ayuda a que cortes con ello. Arrepentimiento no es matar al gigante como David con una piedra, sino agarrar la espada y cortarle la cabeza a tu pecado favorito, a tu estilo de vida que no le agrada a Dios, a esa inconstancia que no le agrada a Dios. Un arrepentimiento profundo, escuche bien, amada iglesia, viene lo que dice aquí el versículo 5, salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados. Nos pasó en Cuba algo increíble esta semana pasada que estuvimos allá. Estábamos ministrando, había una hambre, una expectativa, un deseo de que Dios viniera, increíble. Predicamos la palabra, el Espíritu Santo se movió con unos milagros increíbles, pero más allá de los milagros había un hambre por Dios. Hubo un momento donde estaba el Espíritu Santo y bajamos a ministrar por todo el auditorio, así en los rincones donde parecía que no había nadie, había chicos en el piso inundados por Dios. Había un quebrantamiento. Toda la juventud que estaba ahí estaba totalmente colapsada por la presencia de Dios. ¿Y cuál fue el fruto? El domingo la pastora, me tocaba predicar el domingo. Yo intenté predicar el sábado por la noche. No pude predicar a causa de la gloria que había ahí. No pude predicar.
Era imprudente predicar. Solamente empezamos a adorar y Dios empezó a venir a sanar, a liberar. Los endemoniados nos gritaban, lárguense, pero bien educados, nos decían por favor. Lárguense por favor, nos gritaban. Increíble. Entonces le decimos a la pastora, ¿sabe qué? Ya nada más una prédica y nos vamos porque ya. Entonces ella tuvo a bien pasar testimonios. Y pasaron testimonios de sanidad, testimonios de liberación, pero hubo una persona donde cayó la unción. Pasaron personas a confesar sus pecados. Pasó una muchacha y dijo, yo vengo aquí a confesar mi pecado de fornicación. Y no solamente, dijo ella, confieso mi pecado, sino que ya terminé esa relación. Qué increíble. Bueno, se destapó la caja de Pandora. Testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio. Y en ese momento empezó a descender el Espíritu Santo. Porque eso es arrepentimiento. Y las filas empezaron a ser largas para confesar pecados. Y algo que la pastora nos decía, sí, hemos visto liberaciones, hemos visto milagros, pero lo que nunca habíamos visto es gente confesando pecados públicamente. Se fueron de ese, nosotros, ay no, qué exhibición, no, quien quiere hacer algo para Dios lo hace. Y si es el momento, el Espíritu Santo le impone hacer eso, lo va a hacer, porque va a desatar algo. No todos pudieron confesar pecados, el tiempo se nos fue, pero los que tenían pecados que confesar pasaron al frente y ahí estuvieron clamando a Dios y Dios vino y nos reportaban esto. La gente iba en los camiones temblando, iban a sus ciudades temblando. En cuanto salieron de la provincia donde fue el evento, dejaban de temblar. Había algo sobre ese lugar. Estuvimos en uno de los pilares de la hechicería en Cuba, en un pueblo donde hace años hacían una convención de brujas cada 7 años, cerca de ahí, y las brujas llegaban volando. No sabíamos tanta historia nosotros. Ay Señor, Cristo de la gloria. Necesitamos un arrepentimiento más profundo. Un arrepentimiento no es que seas sorprendido, como dice la Biblia, en una falta. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando no esperas a que te sorprendan. Tú vienes, yo pequé, necesito a Dios. El que hace eso se ha arrepentido. Confesando pecados. Y obviamente, escuche bien, dice aquí que confesaban pecados. Y entonces ellos experimentaban, más atrás dice, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sabes? Tú solamente vas a experimentar el perdón de Dios en aquellos pecados que has confesado. Y eso es el fruto del arrepentimiento. ¿Queremos un arrepentimiento profundo o superficial? El superficial es así: Señor, tú sabes todo lo que he hecho, te pido perdón. Pocas palabras: Señor, si ya sabes cómo soy, sabes que lo volveré a hacer. No. Acán vino delante de Josué y le dijo: yo fui, yo miré, lo codicié, lo tomé y lo escondí. Necesitamos arrepentimientos así, y no solo de pecados grotescos, porque ay no, yo nunca, no, pastor, usted, este punto no es para mí, este punto no es para mí, yo nunca he hecho. Pero ¿qué tal el chisme? ¿Qué tal hablar de otros? ¿Qué tal opinar de las cosas que pasan en la iglesia? ¿Qué tal opinar de las cosas que pasan en la oficina? ¿Qué tal de mentir? ¿Qué tal de decir malas palabras? ¿Qué tal de no ser diligentes? Todos esos también son pecados.
No solo te arrepientas de lo que haces, también debes de arrepentirte de lo que piensas, porque en ello también hay un potencial pecado. Ahora, cuando tú te arrepientes, experimentas el perdón de Dios y la gracia de Dios para ser libre de tus pecados. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él nos perdona y nos libra? Dale un aplauso al Señor. Si usted es un pecador redimido. Tercera profundidad, un compromiso. Otra vez, un compromiso. También necesitamos una memoria. Hechos capítulo 8. Versículo 36. Dice, luego llegaron, habla de Felipe y el etíope. ¿Ustedes recuerdan a Felipe? Está predicando en Samaria, haciendo grandes milagros. Dios lo lleva con un solo hombre, porque hay cosas que Dios quiere tratar contigo de manera personal. Y Dios lo lleva con un solo hombre, el etíope. Y él venía leyendo la Biblia y no sabía de quiénes decía la Biblia. Y está confuso. Dice, ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de alguien más? Llega Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y se sube con él al carro de este funcionario etíope y empieza a predicar y empieza a hablarle de Jesús y lo comienza a convencer de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que perdona nuestros pecados. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo tercero es un compromiso más profundo. Escuche, él a lo mejor no tenía un pecado que confesar, pero él había creído el mensaje, había recibido el mensaje y ahora su deseo era comprometerse con el mensaje. ¿Cómo sé que estamos en la profundidad? Porque nuestro compromiso con Dios es más profundo. Este hombre no dejó su fe en un encuentro con Felipe, no dejó su fe en saber de quién hablaba la palabra. Hay muchos que solamente quieren un toque de Dios y conocer un poco la Biblia, pero no quieren comprometerse con Dios. Por eso necesitamos un compromiso más profundo. ¿Qué es el bautismo en agua? Es una evidencia de que me estoy comprometiendo con Dios. Quien no se ha bautizado aún, yo quiero decirte algo, amado, este es el tiempo en que des el paso para comprometerte con Dios. No esperes tanto, no hay razón para esperar tanto. Este hombre le quedó claro quién era Jesús, le quedó claro lo que había hecho por él y entonces dijo, ¿ahora qué puedo hacer yo por Jesús? Y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo me comprometa? Mi pregunta es, ¿qué te impide que te comprometas? ¿Qué te impide que te consagres? ¿Sabes qué te impide? Que no estás en lo profundo. Tú tienes que tomar decisiones radicales hoy y decirle al Señor, Señor, hoy yo quiero ir a lo profundo, a un compromiso más radical contigo. ¿Cómo se resume el compromiso con Dios? Cuando yo comprometo mi tiempo. ¿El domingo es día de Él? Pero usted muy bien, porque usted sí vino. O sea, yo la verdad es que, perdón, yo no entiendo. Por ahí está mi primo John. Y él un día me dijo, me acuerdo que un día te enfermaste de gripa, pero bien mal. Y él me dijo, casi no dice muchas cosas, pero cuando dice. Brian, dice, la única vez que te vi que faltaste a la iglesia. Porque es un compromiso profundo con Dios. Me dejó la vida, me dio un propósito. Y ahora el compromiso hay que hacerlo bien. Amén. ¿A qué hora se empieza la reunión? ¿A qué hora se empieza el compromiso? ¿A qué hora se empieza la escuela dominical? ¿A qué horas comienza el compromiso? Profundo. Porque si no lo puedes hacer, quiere decir que tienes un compromiso más profundo con algo o con alguien más.
y está bien, es tu elección. A nosotros no nos afecta nuestra vida espiritual, pero a ti sí te va a afectar. Necesitas un compromiso más con tus diezmos y ofrendas, con tus primicias, con tu servicio. Todos los talentos, dones que Dios te dio son para Él. Necesitas un compromiso más profundo para servirle a Él. El mandamiento es claro: amarás al Señor tu Dios, a Él solo amarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos no están sirviendo aquí? No levanten la mano. Pero tú puedes servir, porque el que no sirve, se le enseña. Se le enseña, aprende y lo logra. Esta semana tenemos hospitales, tenemos repartida de folletos. Ahí tú puedes servir, ¿sí? Pastor, siento un vivo anhelo por servir a Dios. Deme la escoba, deme el trapeador, yo me encargo de limpiar. Gloria a Dios. ¿Sabes cuál es tu ministerio? Todo lo que tus manos puedan hacer, todo lugar donde tus pies puedan ir y todo lo que tu boca pueda proclamar. Eso es tu mejor y mayor ministerio. Cuarto, volvemos a Marcos capítulo 1. Verso 8. Yo a la verdad, dice Jesús, Juan lo está diciendo, yo a la verdad los bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Cuarta profundidad, ¿sí? Una llenura más profunda. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Yo te puedo decir algo ahora que he ido a esta nación que cada día está más en mi corazón. No puedes ir si no estás lleno del Espíritu Santo. Hay varios que dicen, yo quiero acompañarte. Yo así como que digo, vamos a ver, tienes que ir lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la lucha que enfrentas, no solo allá, aquí también, es una lucha espiritual, ¿sí? Y la lucha espiritual se ha de ganar con las armas espirituales. La lucha contra tu carnota es una lucha espiritual. ¿Y sabes cómo la vas a lograr? Siendo lleno, siendo bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué es ser bautizado con el Espíritu Santo? Es que toda tu vida esté cautivada por Él. Escuche bien, una persona que ha sido salva tiene al Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí recibieron a Jesús ya? ¿Sí? Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Pero una persona llena del Espíritu Santo es aquella a la que el Espíritu Santo lo tiene a él. ¿Me expliqué? Sí. Es como este micrófono. Yo lo tengo, yo lo controlo, yo lo uso, yo lo cuido, yo lo guardo, yo lo protejo. ¿Por qué? Porque lo tengo a él. Yo lo tengo a él. Entonces el Espíritu Santo quiere que tú seas el micrófono y Él tenerte para que tú solamente seas el instrumento por el cual fluya su voz. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora tú y yo tenemos que comprender, amados, que en la Biblia cuando nos habla del bautismo del Espíritu Santo nos habla de algunas evidencias. La primera de ellas es el hablar en lenguas. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, lo que comienza a suceder es que en su boca comienza a ocurrir un milagro, comienza a hablar nuevas lenguas. Y este nuevo lenguaje es un nuevo lenguaje que abre el pozo espiritual del corazón del hombre para conectarse con el pozo espiritual del corazón de Dios. La oración en lenguas, a lo mejor muchos dicen, bueno, hay gente que ora en lenguas y ni sabe para qué. La oración en lenguas es una llave que te abre y te conecta con el corazón de Dios, ¿sí? La oración en lenguas es una llave que te hace orar las oraciones de Dios. Llena tu presencia de paz.
Llena tus pensamientos de los pensamientos de Dios. La oración en lenguas, dice el apóstol Pablo, el que habla en lenguas habla con Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gusta hablar con gente que quieren y aman? Miren, yo me acuerdo, si puedes pasar, yo me acuerdo que en el año 93, creo fue, nosotros vivíamos en la Ciudad de México. Y a mi papá, como era militar, lo cambian a Guadalajara, lejísimos. Y la verdad es que extrañábamos un montón la familia. Ya después Dios nos juntó acá en Pachuca a todos, ¿verdad? A la tía Mimi, extrañábamos el taquito, los tamales, las pláticas, los momentos, a los primos. Y en aquel tiempo no había esto. No sé si gracias a Dios o no, ¿verdad? Pero no había esto. La comunicación era muy compleja. Poner una línea de teléfono era caro. ¿Sí? Y entonces afuera en el edificio donde vivíamos, no sé si mi mamá se da a acordar, había un teléfono público. Y un día quería saludar a mi tía. Venía de la escuela y solo traía 50 centavos. La llamada en ese entonces era 3 pesos, un minuto a larga distancia. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí saben de qué era de la prehistoria les estoy hablando? Muchachos, ¿qué van a saber? Y recuerdo que metí una moneda de 50 centavos y dije, a ver qué pasa. Y marqué 0155 343 4401. Ese era su teléfono. Y me contesta mi tía. Bueno, siempre me confunde con otro primo. Tía, Jera. No, tía, soy yo, Isra. Empecé a platicar. Y dije, bueno, te cuelgo porque ya se me va a acabar. Y le colgué. Y cuando le cuelgo, ¡pum!, me sale la moneda. Descubrimos la mina de oro. Ya después tú querías bajar a hablar por teléfono y había como 10 personas y cada uno se tardaba 1 hora, porque toda la gente éramos de fuera. ¿Por qué? Porque nos gustaba hablar con la familia que amamos. Dios no tiene larga distancia. Dios no necesita roaming no tienes que pagar roaming. Dios siempre tiene señal. Siempre estás conectado con Él. Y hay una manera en la que tienes la línea directa, la oración en el Espíritu. Cuando tú oras en lenguas, estás metiendo la moneda al teléfono, levantas el teléfono y hablas con Dios. Oye, pero tu mente queda tu mente no entiende mi mente. Qué bueno que no entiende mi mente, que mi mente es traicionera. O aquí todos tienen una mente pura y blanca. Entonces qué bueno que cuando oras en lenguas tu mente no tiene nada que ver. En lenguas, hablas con Dios. Y dice la Biblia en Corintios que el que ora en lenguas a sí mismo estableces una relación más profunda con Dios. ¿Te acordarás de Javier Michel, Juan? De mis mejores maestros del instituto. El hombre sabía inglés, alemán, hebreo, griego y hasta japonés. Era un ingeniero picudísimo, un hombre súper inteligente, el hombre más inteligente. Alejandro Escobedo dijo un día: Javier Michel es el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. Me hace sentir como un neófito. Así te hacía sentir. Era mi maestro de Antiguo Testamento. Por eso amo esa materia. Y como era un hombre muy preparado, pensamos que no era muy espiritual. Y un día le dijimos: oiga, Javier, ¿y tú qué piensas del orar en lenguas? Pues es algo elemental. Yo la verdad es que al día oro de 1 a 2 horas en lenguas. Es que ellos lo conocieron y así lo hacían. De 1 a 2 horas oraba en lenguas. Yo pienso, si un hombre tan inteligente ocupaba eso, ¿cuánto ocupo yo?
Ese es el bautismo en el Espíritu. Jesús te quiere bautizar con el Espíritu. Si no te ha bautizado, hoy puede ser el día. Amén. Pero la quinta profundidad. ¿Dónde está Santi? Ya se fue. No, díganle a Santi que venga. Toda la semana está preguntándome esto. Un mover sobrenatural más que profundo. Escucha bien. Lucas 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. ¿Qué es mar adentro? Lo más. Y echa vuestras redes para pescar. No habían pescado nada. Toda la noche habían intentado pescar. Y llegó el momento donde Jesús llega con los discípulos y les dice: echen la red nuevamente. Señor, ya lo hemos intentado, ya hemos pescado, ya hemos aventado la red y nada ha pasado. Y Jesús les dice: vayan mar adentro. La NTV dice: vayan a lo más. Y usted sabe la historia. Echaron la red y gran cantidad de peces salía. Ahora, cuando tú te metes a lo profundo con el Señor, lo sobrenatural comienza a suceder. Y yo creo que el Señor nos ha dado una palabra y una asignación: que comencemos a vivir lo sobrenatural. Hemos visto unos milagros estos días increíbles, justo después del Dios. Desde ese día yo recibí una impartición. Y obviamente me decía Betty ayer: si oraron por ti, ya oraron por todos. Claro que sí. Pero tenemos que dar pasos a lo sobrenatural. Y eso implica que te hagas más aguerrido, que te hagas más intencional para ganar almas. Que si tú sabes, mira, mi papá se murió de COVID. Y yo pensaba, si yo tuviera la vacuna si yo tuviera el medicamento para que esa enfermedad no matara a nadie, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué hubieras hecho? La darías. Y tienes el antídoto que quita el pecado, que quita la amargura y que quita la enfermedad, y no lo compartes. No te esfuerzas por hacerlos entrar. Vienen las noches de milagros. Increíble que las papeletas de 5 nombres tenían 2. No eran 2, eran 5. Yo voy mar adentro, iglesia. Mi esposa y yo vamos mar adentro. Y si no te quieres meter a esta profundidad, está bien. Tienes todo el derecho de buscarte otra iglesia. Absolutamente. Pero si quieres meterte a la profundidad, no tienes derecho para no creer y para no actuar y para no decirle al Señor: yo creo que tú puedes hacer esto. Pastor Emanuel Carranco ora por mí en el Dios de los violentos y le dice al pastor Héctor: creo que esta iglesia va a ser la iglesia que Dios quiere hacer lo que ha hecho con nosotros. Ora por mí, por mi esposa, y Dios nos tocó. Yo le dije al Señor: me tienes que dar una señal. Soy de señales. Llegó el viaje a Cuba. No íbamos, la verdad es que íbamos muy cansados. Por alguna razón nuestro vuelo hizo escala en Monterrey. 22 horas. ¿Y a dónde creen que fuimos? A la iglesia del pastor Carranco. Yo le dije al Señor: esta es una señal. Estuvimos ahí, recibimos la palabra que Él compartió, vimos lo que Dios está haciendo. Ahora, ese día que Él oró por nosotros, toda mi mano se escarchó de oro, mi playera estaba escarchada. Es la señal. Pero tenemos que ir a lo profundo. Quiere decir que de ahora en adelante nuestros esfuerzos van a ser por ganar almas y
y ver a Dios obrar sanidades. Ahora sí, Santi, estábamos en Cuba. Desde el miércoles me está diciendo cuáles fueron los milagros, cuáles fueron los milagros, cuáles fueron. Pero ven, te voy a decir por qué es. Es porque Dios te va a llevar a ti a lo mismo. Levanta tus manos. Tócalo, Señor. Es que tiene hambre de lo sobrenatural. Ven, si Dios te toca, les contamos. Siéntate aquí. ¿Ahí me ven? Esta noche que no pude predicar, yo vi una niña que estaba sentada todo el tiempo así. Todo el tiempo así. Y cuando alababa así. Se sentaba así. En medio de la administración, la pastora la trae. Me dice: pastor, ¿puedo orar por ella? Tiene un problema en la espalda, en la columna. ¿Tú te imaginas una lumbalgia? Padre, en el nombre de Jesús, sánala, que lo sobrenatural venga ahora. Y Dios nos dio una palabra, nos la dio al pastor Héctor y a mí. Me dijo: esta es la palabra que yo como pastor te doy para que vayas. Los milagros de gloria. Que los milagros de gloria vengan sobre ella. ¡Pah! La muchacha cae. Seguimos ministrando y de repente llega la muchacha derechita, sin dolor, y me saca su celular y me enseña cómo tenía la columna. Creo que algunos de ustedes vieron la publicación. La columna estaba destrozada. Y le dije: haz lo que no podías. Y comenzó a hacer todo lo que no podía hacer. Dios la sanó. Pero hay que meterse a lo profundo. El martes comimos en La Habana con la pastora. Nosotros nos fuimos de ahí el domingo en la tarde. Estuvimos descansando en La Habana un día. El martes, antes de volar, comimos con la pastora y su familia y su equipo. Y lo primero que llegó me dice: te tengo que contar algo. Te tengo que contar algo. Le digo: dígame. Chécate este. Un niño con autismo llegó al evento. Había niños de esta edad, de 11 años, 12 años. ¿Cuántos tienes? 10, 11. 11 de esta. Niños tocados por Dios. Impresionante. Y había un niño de 10, 11 años que había ido al evento. Estaba ahí porque sus papás o sus pastores lo habían llevado. Autista. No hablaba. El domingo, cuando llegaron del viaje, entró a la oficina del pastor y comenzó a cantar. Ustedes lo dicen como si pensaran que les estoy mintiendo. Uno no dice nada. Comenzó a cantar. Hacía sonidos con su boca. Es decir, que Dios hizo un milagro en su habla, en su mente y en sus oídos. Comenzó a cantar. Tenía autismo. O sea, tú sabes lo que eso significa. En la noche del domingo, una chica que ha venido algunas veces a la iglesia. ¿Cómo está? ¿Está bien? Pero quiero que escuches este milagro. Sus intestinos colapsan. Marcos nos escribe, a varios Cisel escribió, Marcos escribió. Y de repente el Espíritu Santo me dice a mí: mándale un audio. Y yo: Señor, estoy en Cuba, no tengo señal. Pero justo en ese momento nos dicen: arriba se pueden conectar. Ay, voy y me conecto.
mando un audio. A Marcos lo mandó a la familia. Reprendimos la raíz que la estaba atacando. Y ustedes leyeron el testimonio. En la noche vino el Señor y la sanó. Hemos estado orando por Naomi. Blanqui, si quieres pasar. Porque mira, lo sobrenatural no es sobre quién está, es quién lo hace. Te habían dado un diagnóstico de Naomi, de una lesión. Le hicieron un estudio, un electroencefalograma, y resultó que Naomi tenía una lesión en su cerebro, la parte frontal, en el lóbulo, y el diagnóstico era que tenía epilepsia. Naomi estuvo convulsionando por 12 días, todos los días, teniendo alucinaciones muy, muy fuertes. Fue una situación realmente muy delicada en su salud. Vimos varios médicos, varios neurólogos, psiquiatras, y llegamos hasta el IMSS. Tuvimos que llevar al hospital porque Naomi no dejaba de convulsionar, de tener alucinaciones muy, muy fuertes. Ella llega el miércoles, ¿qué día fue que fue al hospital? El martes en la madrugada llega al hospital. Sí. En esa noche le hacen un estudio al día siguiente. ¿Cómo salió en el estudio? Bueno, al día siguiente por la mañana fue por ella el camillero, la llevó a un área, fui con ella para hacerle otro estudio más profundo, para ver qué tipo de tratamiento le iban a dar, para que en base a ese estudio la iba a atender la psiquiatra y la neuróloga pediatra. Y yo vi que cuando ya la dejé ahí acostadita, el muchacho ya iba a aplicar el estudio, me dijo, ya puedes salir. Entonces, como 5 minutos después, el camillero y yo estamos afuera y vemos que sale la persona que le estaba haciendo el estudio, y fue por otra persona, y le dice, no, todavía no acabo. Le dice al camillero, espérame. Entonces va por otra persona y se tardan ahí un poquito más, y ya después salen, y ya sale Naomi, y ahora sí ya terminamos. Ya cuando estaba Naomi conmigo, estábamos en el área de urgencias. Entonces dice, mamá, yo escuché que dijeron, no hay nada. ¿Qué significa no hay nada? Digo, pues creo que estás bien, que estás sana. Después ya me suplió John, yo me quedé toda la noche, había que hacer el cambio de turno de cuidados, y ya la neuróloga pediatra ve el electroencefalograma, y pues el diagnóstico decía que tenía epilepsia. Me lo dijeron tres médicos que el diagnóstico era epilepsia, pero ya cuando la neuróloga ve el otro estudio, entonces empieza a analizar las cosas, y pues dice, es que el otro estudio más revelador dice que ella está sana, no tiene nada en su cerebro. Entonces le retiró el medicamento, y Naomi desde ese día, de hecho la neuróloga dijo, va a seguir convulsionando, posiblemente va a seguir convulsionando, pero desde ese día en que ella dice, mientras John y yo estábamos orando toda la noche y varios hermanos estuvieron orando, dice que ella en la noche le dieron medicamento para que pudiera dormir. Estábamos orando y cantando, y dice que ella sintió que una mano tocaba su cabeza, entraba y sanaba todo su cerebro, y desde ese día Naomi ya no ha vuelto a convulsionar ni ha tenido alucinaciones. A ver, denle un aplauso fuerte al Señor. Más profundo en lo sobrenatural. Más profundo. Yo sé que Dios no solo quiere usar a unos, quiere usar a todos. Te tienes que atrever a ir a lo profundo. Póngase de pie, por favor.